12:21. Vamos a charlar ya, como hacemos siempre, cada 15 días los miércoles, con Adrián Celaya, miembro de ECAI Center. Y hoy, en cierto modo, de una u otra manera, pues vamos a mencionar a Vocento, al grupo Vocento, bastante, a través de los temas de economía y de política de los que vamos a hablar en los próximos minutos. Adrián, egunon. Egunon. Bueno, vamos por lo más cercano y luego nos vamos un poquito a la historia. Me contabas antes que ayer el grupo Vocento abría con grandes titulares con un tema que no es la primera vez que saca, ¿no? Ni mucho menos, pero que, bueno, pues que posiblemente no sea casualidad, ¿no? Que periódicamente, de hecho, aparezca en sus diferentes cabeceras. El déficit de la seguridad social que supuestamente habría en el caso vasco si las administraciones vascas cogieran ese compromiso, ¿no? Esa transferencia para el futuro. De ello hablaban ayer, ¿no? Sí, efectivamente, sí es un tema llamativo porque, bueno, se basa en un estudio recientemente elaborado. Es un tema llamativo cómo se juega con el tema de las pensiones, ¿no? Sabiendo, pues, la repercusión que tiene, digamos, incluso personal para tanta gente, bueno, cómo se juega de una forma, pues, bastante, digamos, demagógica, ¿no? Bueno, es habitual, pues ya sabemos, alertar sobre la insostenibilidad de las pensiones y tal, bueno, son argumentos normalmente con muy poca base, pero en la otra línea argumental muy habitual en nuestro entorno es la de que, como consecuencia del déficit entre cuotas y prestaciones de la seguridad social en el País Vasco, en el caso de que asumiéramos la competencia de seguridad social, tendríamos que compensar ese déficit. Ya no se habla, ayer ya no se hablaba de insostenibilidad, bueno, es un paso adelante, ¿no? Pero se dice, bueno, pues como esos 1.800 millones de déficit supondrían, más o menos, venía a decir que recortar gasto social, ¿no? Para compensar esos 1.800 millones, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, ahí hay un problema de fondo del enfoque del trabajo que es muy, muy evidente, ¿no? Primero, es absolutamente normal que en la relación entre cuotas y prestaciones está superávit en los años buenos y déficit en los años malos. Sí. Efectivamente, esos 1.800 millones de diferencia entre cuotas y prestaciones se produjo, pero se produjo en todas las comunidades autónomas, excepto en Baleares, Canarias y Madrid, ¿no? Por razones muy específicas, ¿no? Hay que analizar también cómo se compensa ese déficit, ¿no? Porque, a ver, si es cierto que hay un déficit entre cuotas y prestaciones, claro, estos dicen sin más, lanzan el argumento, como hay un déficit, esto quiere decir que el Estado español nos está pagando ese déficit y nos lo dejaría de pagar si asumiéramos la seguridad social, pero eso sencillamente no es cierto. Es decir, ese déficit se compensa de dos formas. Primero, con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es el fondo que se acumuló en los años con superávit. ¿Y cómo se acumuló? Pues con aportaciones de todos, con lo cual esa compensación la estamos haciendo nosotros también en base a la parte que nos corresponde de ese superávit acumulado. Y se compensa en parte, digo, con ese fondo de reserva y en parte con impuestos. Claro. Parte con impuestos, que esto supone que pagamos también la parte proporcional a través del cupo, ¿no? Es decir, que en este momento ese déficit lo estamos compensando nosotros mismos. Ya, pero claro, esto depende desde cuándo mires, ¿no, Adrián? En este caso, claro, desde cuándo empieces a hacer la lectura de lo que ingresas y lo que gastas, claro, porque dices, oye, he ahorrado mucho, ahora estamos saliendo teóricamente de la crisis, volverá a entrar más dinero o no, bueno, lo que fuerase, pero claro, en la arena política, que al final también muchas veces es la arena periodística, se llevan las cifras también como interesa, ¿no? Sí. No, pero claro, en este caso es más un tema de concepto que de cifras, ¿no? Porque efectivamente luego, computando el tema de los impuestos o computando la participación del País Vasco en el Fondo de Reserva, pues te puede llevar a unas cifras u otras, ¿no? Pues claro, dependiendo qué porcentajes apliques en un caso y tal. Pero claro, es un problema de concepto porque no se tiene en cuenta nada de esto, ¿no? Se dice, bueno, hay un déficit entre cuotas y prestaciones de 1.800 millones, luego eso tendríamos que pagarlo si cogiéramos la competencia y se quedan ahí, punto, ¿no? Con lo cual es una auténtica barbaridad desde el punto de vista del enfoque del análisis, ¿no? Ya,
Claro, claro. El asunto es que, bueno, pues es un tema que se utiliza también continuamente, ¿no? En los propios debates políticos, en las campañas electorales, cuando se habla de transferencias y de, bueno, pues de posible gestión o autogestión de determinadas cosas, ¿no? No es nada nuevo, vaya. Sí, 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 sí. Mm. Bueno, pues ayer Vocento volvía un poco a la carga con estos temas. Sí, y hoy han vuelto otra vez, ¿eh? Sí. Citar nuevos argumentos, pero utilizando como pretexto, pues que bueno, que no todo el mundo está de acuerdo, pues vuelven otra vez a sacar el tema, le dedican una página, en este caso Interior, pero otra página, ¿no? Ya, bueno, pues además en una sociedad, claro, pues que en la que cada vez tenemos pues más gente mayor, más gente pensionista, ¿no? Sí, Y dirigido además pues a a un perfil de la sociedad que normalmente suele ser el más conservador, ¿no? En estas cosas sí, y que tiembla claro, lo que mucho por su ocurre es dinero, que claro. efectivamente se está jugando mucho con el miedo, ¿no? Claro, Entonces basta con, yo lanzo un titular alarmista y luego aunque el contenido pues puede ser más o menos disparatado, la explicación puede ser más o menos disparatada, pero yo la duda ya la he lanzado, ¿no? Porque claro, el lector, el que no conoce digamos, los argumentos de fondo, por lo menos se queda con la duda, ¿no? ya. Por lo menos se queda con la duda, ¿no? Sí, ha sido, además estaba pensando, por ejemplo, en procesos como el escocés, ¿no? En el que, por ejemplo, en el debate político de los últimos meses se usó claramente, ¿no? Por parte de los que querían, apostar por el miedo, ¿no? Sí, sí, claro, lo vimos en Cataluña también antes de las elecciones También, eso es. de septiembre, ¿no? Que fue un bombardeo con el tema pues un tema de amenazas constantes, ¿no? Que si la Unión Europea, que si el régimen fiscal, que si... Bueno, Que si el euro, la pero bueno, libra, todo esto sí, sí. también. En fin, bueno, de una u otra manera vamos a hablar también de los chicos y chicas de Vocento, porque si no me equivoco, creo que, bueno, habéis editado un libro sobre economía y democratización de la economía, precisamente de la economía vasca, ¿no? En estos últimos años, en el que hay, bueno, pues unos cuantos protagonistas que seguro que a todo el mundo le suenan. Cuéntanos un poquito de qué intenciones habéis tenido con este libro. Sí, es un libro que tiene su origen en un trabajo que hemos hecho para el gobierno vasco. El libro está terminado, se publicará dentro de un mes aproximadamente. El título es Democratización de la economía vasca, sí. Y hablamos de democratización como un concepto opuesto, digamos, a oligarquización, ¿eh? Es decir, analizamos desde el punto de vista de la relación entre economía y política en cuanto al digamos, los grupos económicos que tienen una incidencia excesiva o desproporcionada en la sociedad y en la política, ¿no? A este concepto le llamamos oligarquización, ¿no? Bien, entonces, analizando lo que ha sucedido en las últimas décadas, vemos cómo nos encontrábamos al final del franquismo con un núcleo oligárquico muy claramente localizado en lo que se ha llamado Neguri, sí, tradicionalmente. ¿Cómo no? Con un control muy fuerte sobre la industria pesada, los medios de comunicación y el ámbito político, etcétera. Entonces vemos que en los años 70 se producen dos hechos clave, ¿no? El primero es la pérdida de poder político, de poder económico de Neguri como consecuencia de la caída de la industria pesada en la crisis de los 70 y la pérdida de poder político como consecuencia de la caída del final del franquismo, ¿no? Entonces esto es un cambio radical desde el punto de vista de esta relación entre economía y política en el País Vasco, que tiene hitos posteriores muy importantes, ¿no? Porque a partir de ese momento Neguri conserva participaciones en distintas empresas, pero conserva un instrumento económico fundamental, que es lo que luego sería el BBVA, ¿no? Sí. Entonces eran todavía Banco de Bilbao, Banco de Vizcaya, ¿no? Entonces el siguiente hito es precisamente cuando en el año 2000, como consecuencia de la fusión con Argentaria y digamos las conspiraciones que hay entre Neguri y el gobierno de José María Aznar, conspiraciones unos contra otros, ¿no? Se produce finalmente digamos, la expulsión de Neguri, de todos los representantes de Neguri del BBVA, con lo cual Neguri pierde lo que era el principal instrumento de su poder económico y en ese momento, ¿no? Y lo que analizamos es cómo a partir de esa fecha, digamos, el último bastión de peso sociopolítico de Neguri es el Grupo Vocento,
que a través de la cuota de mercado que tiene en el sector de prensa diaria tiene un poder social muy importante, ¿no? Y el control está viendo, justo estos meses, está viendo movimientos importantes en el accionariado, pero que avanzan en la línea de una concentración de poder en este momento. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Una concentración de poder en la familia Ibarra, que es la misma que controlaba fundamentalmente el BBV en su momento y digamos que era clave históricamente en Neguri, ¿no? Una familia con 200 años de tradición, digamos, económica, ¿no? Analizamos otros procesos, ¿no? Es decir, una cosa es digamos lo que ha sido la evolución de lo que se ha llamado históricamente Neguri, desde ese punto de vista de la relación con el ámbito social y político. Vemos que lo que ha pasado dentro de lo que ha pasado en los últimos 40 años, otro hecho llamativo a tener en cuenta, que por lo menos había que analizar, era el surgimiento de la Corporación Mondragón, que empieza a crecer durante el franquismo fundamentalmente, ¿no? A partir de los años 50, pero que nos encontramos con que en los años 80 ya se han convertido en el primer grupo económico del país, ¿no? El primer grupo industrial, el primer grupo económico, en parte por su propio desarrollo y en parte por la caída de la industria pesada muy ligada a Neguri, como hemos dicho. Claro, Altos Hornos de Vizcaya, etcétera, ¿no? Supongo efectivamente, que sí. Entonces, lo que, bueno, desde un punto de vista de dimensión, en principio, pues el Grupo Mondragón, cabe pensar que se podría haber constituido en otro Neguri, ¿no? Pero hay factores estructurales que explican que esto no haya sucedido, ¿no? El primer, fundamentalmente relacionados con la dispersión del poder. El Grupo Mondragón, el poder real, más que en el grupo en cuanto tal, está en las cooperativas, ¿no? En cada una de las cooperativas, con lo cual esto dispersa mucho la capacidad de decisión, sobre todo en los ámbitos institucionales, ¿no? Incluso en cada una de las cooperativas, precisamente por ser cooperativas, digamos que cada socio, cada trabajador tiene sus perspectivas, su ideología, sus posicionamientos institucionales, y esto hace muy difícil que fuera de los temas empresariales se adopten decisiones que pudieran utilizarse pues a efectos pues de incidir en los medios de comunicación, de incidir en la política, como solían hacer, digamos, las familias de Neguri, ¿no? Entonces, esto seguramente globalmente hay que abordarlo positivamente, desde el punto de vista de que, bueno, tenemos un desarrollo empresarial diversificado por un lado y una concentración importante de empresarial alrededor del Grupo Mondragón que no incide o no distorsiona negativamente esa relación entre economía y política, que es fundamental en el concepto de democracia, digamos, ¿no? Pero mientras, bueno, tenemos a los, no sé si los estertores de Neguri, pero manteniendo un control férreo sobre lo último que les quedó, ¿no? Un grupo como el Vocento, que se hizo con muchas cabeceras en el Estado, que se fusionó con ABC también en su momento y que, bueno, pues ahora parece que está de nuevo teniendo unos movimientos internos interesantes, ¿no? Sí, bueno, ahí hubo un tema clave, es el momento en el que se unen el grupo, lo que era el grupo Correo, con Prensa Española, que era la propietaria de ABC. De ABC, eso es. Constituyen el grupo Vocento, y esto está claro que fue un error estratégico clave en aquel momento, ¿no? Un error estratégico que desde el punto de vista económico fue de alguna forma, entonces fue, digamos, matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces aquello supuso un problema económico permanente para el grupo Vocento. El enfoque ahora puede hacerse de otra forma, ¿no? Porque digamos todo el sector de prensa diaria está en una cuenta atrás, ¿no? Como consecuencia del reto de internet, etcétera. Pues bueno, las ventas en todos los diarios pues están bajando un 10% al año. Todo el mundo sabe que la prensa diaria tiene las fechas contadas, ¿no? Entonces la cuestión ahora es más de cómo se gestionan esos años que quedan, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, lo que podía haber sido años de beneficios muy importantes y tal, se transformaron en años difíciles como consecuencia de esta difícil digestión de ABC, ¿no? En este momento, pues como decimos, los retos clave del correo del grupo Vocento es cómo hacer frente al reto de Internet, como todos los diarios, y en qué medida consiguen o no consiguen posicionarse también en Internet como una referencia tan dominante como lo han sido en la prensa en papel, ¿no? Claro. Pero bueno, porque fuera de ese reto, digamos, desde el punto de vista de papel, pues todo el mundo está pensando que la prensa en papel no tiene más de 5 o 10 años de vida, ¿no?
depende del nivel de concentración. Este es un tema clave en este momento, ¿no? Porque lo que están pensando es que si no hay una mayor concentración entre las ofertas en papel, pues los que están pues no van a poder durar más de 5 años, van a ir cayendo uno tras otro. Si se concentran, pues igual pues son capaces de durar 10, 15 años, ¿no? Esto es un poco lo que está alentando a algunos a impulsar mayores procesos de concentración, ¿no? Ya, sin tener claro todavía, yo creo que en muchos medios, ¿no? Ni siquiera cómo afrontar el tema, la verdad. Porque se están haciendo muchos experimentos a nivel mundial, claro. En Internet, ¿no? Sí. Digamos, en dar valor económico a su presencia en Internet, ¿no? Sí, sí. O sea que, bueno, algunos están pensando simplemente que es cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, que en medida precisamente en que vayan desapareciendo las ofertas en papel, necesariamente pues irán apareciendo productos o ofertas con valor económico en Internet. Pero bueno, estos son hipótesis todavía, ¿no? Están sin contrastar. De cualquier forma, lo que es evidentemente Vocento, como en cuanto a grupo económico basado en la prensa en papel, tiene los días contados, evidentemente, como todos los diarios en papel. El diario de Navarra también nos daría para otro largo análisis. Efectivamente. La familia del diario de Navarra. Que por cierto, en todo lo que tiene que ver con Neguri o con Vocento, con lo que ha sido Neguri históricamente, ahí está el nombre de una familia muy importante, ¿no? Los Ibarra, lógicamente, ¿no? Sí, efectivamente es un tema curioso porque, claro, si vamos al origen, son 200 años de protagonismo económico, ¿no? Tiene su origen en José Antonio de Ibarra, ya a principios del siglo XIX, que empezó con actividades comerciales y, curiosamente, nosotros todos no lo sabíamos, pero lo hemos visto y contrastado ahora, con trata de esclavos. Es decir, participaron en actividades de trata de esclavos en aquellos comienzos del siglo XIX, ¿no? Después de esta primera fase comercial y de trata de esclavos vino la fase de las minas, luego la puesta en marcha de los bancos, Banco de Bilbao, luego Banco de Vizcaya, Altos Hornos, etcétera. Estos fueron a lo largo del siglo XIX los hitos fundamentales, ¿no? Bueno, en cierto modo ahora también la trata de esclavos, pues como el periodista actual, ¿no? En cierto modo tampoco ha cambiado demasiado. Bueno, como están ahora los periodistas. Claro, en fin. De hecho, sí hay a lo largo de esa evolución histórica algo que está muy relacionado precisamente con el concepto de Neguri, ¿no? Que es el concepto de una aristocracia económica totalmente aislada del resto de la sociedad, ¿no? El hecho de que en este momento, digamos, la propiedad de las empresas se haya alejado de esa concentración geográfica, yo creo que es un hecho positivo en sí mismo, ¿no? Porque hace que los propietarios de empresas de alguna forma se vean obligados a relacionarse con el resto de la gente, ¿no? Con los trabajadores, con los pequeños empresarios, etcétera. Cosa que en la propia constitución de Neguri esto era muy difícil, ¿no? Precisamente estaba configurada alrededor de una zona perfectamente aislada y de tal forma que las familias claves de la economía, pues en principio de Vizcaya o del País Vasco y luego incluso también de España, pues se relacionaran entre sí, se casaran entre sí y tuvieran relaciones económicas entre ellos, ¿no? Claro, que ello favorecía posiciones económicas y políticas y sociales pues ultraconservadoras y desde luego nada positivas desde el punto de vista de la evolución del país en conjunto, digamos. Claro. Bueno, libro que vais a editar enseguida, ¿no? Que sale en breve. Sí, el contenido está terminado, pues calculamos dentro de un mes aproximadamente saldrá. Sí. Bueno, pues nos quedamos con ganas para leer seguro que muchas cosas interesantes de nuestra reciente historia económica y política. Muy bien, Adrián, pues nos oímos dentro de 15 días. Que usted siga bien. Vale. Vale, un saludo. Vale, hasta luego.